Comienza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy desde la diócesis de Coria Cáceres con el padre Fernando Alcázar. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Comenzamos este programa dispuestos a compartir con vosotros lo mejor que tenemos aquí en Radio María, que es el Dios de cada día, este programa que hacemos aquí en Radio María y que yo creo que es muy importante que compartimos todos nosotros en este día 26 de este mes de noviembre y sobre todo, pues dispuestos a vivir este tiempo ya casi vísperas de este tiempo de Adviento, este tiempo que Dios nos regala de preparación para vivir este tiempo fuerte de la Navidad. Nos encontramos en esta casa madre de Alcuéscar, de los esclavos de María y de los pobres, y dispuestos a compartir con vosotros este programa. Sabéis que Alcuéscar está ubicado en el centro de Extremadura, esta tierra tan especial que ahora, con estas lluvias que han caído, está preciosa. Es una tierra especial que no podemos olvidar y que no podemos tener pendiente y presente especialmente en este tiempo de Navidad, en este tiempo de Adviento, en este tiempo de noviembre, día de todos los difuntos, también mes de todos los difuntos. Pues mirad, estaba yo el otro día en una reunión con jóvenes y pues hablaban mucho de que ellos tenían mucha suerte porque están ahora también muchos con los exámenes de la universidad y decían que qué suerte habían tenido con un examen, que les habían salido las preguntas que ellos querían. Y pues más o menos yo estaba dispuesto a compartir con ellos ese tiempo, ¿no? De decir, qué suerte tengo con tener este examen, qué suerte tengo de haber tenido estas preguntas. Y a veces, al final nos pasa esto mucho, que creemos mucho en la suerte. Pensamos que tenemos más suerte o que gente tiene más suerte que nosotros y que nosotros tenemos más mala suerte. Incluso hay gente que piensa que si pasan por debajo de una escalera tienen peor suerte y le va a pasar algo. Si ven un gato negro, imagínate, pobrecito el gato negro, cada vez que ven el gato negro la gente tiembla y no quiere ver el gato negro, ¿qué culpa tendrá el pobre? La gente piensa mucho en esta forma de pensar, de actuar, de la mala suerte, de la buena suerte. Mucha gente ve los horóscopos, y ya no, ¿para qué vamos a hablar de las cartas? Y del tarot y de todas estas cosas que gente se fía, fíjate tú, fijarte de unas cartas que te van a sacar allí de una señora o leer el horóscopo y ya con el horóscopo ya sabes qué te va a pasar. Yo siempre que lo leo me dicen, ay, te vas a enamorar, ay, porque te va a pasar no sé qué, ay, porque tu hijo va a tener un accidente. Y madre, esta gente no da ni una. Pues hay gente que piensa en la suerte y que cree en la suerte, por desgracia. Hay gente que se fía de la suerte y que piensa que tiene más suerte o menos suerte. Tú seguramente que si ahora salimos con un micrófono, pues a preguntar a la gente de la calle, le preguntamos, oye, ¿tú tienes suerte? ¿Tienes más buena suerte? ¿Tienes peor suerte? La gente piensa en eso, piensa en que hay gente que tiene más suerte y ellos piensan, pues sí tengo mucha suerte, pues yo tengo más mala suerte. Normalmente la mayoría de la gente te dice siempre, yo tengo muy buena suerte, es lo que dice la mayoría de la gente. Yo tengo mucha suerte, tengo mis hijos, no tengo enfermedad en casa y piensan que todo eso ha sido pues ese azar de la suerte. Y no digamos ahora en las vísperas de la Navidad, de la lotería de la Navidad. Madre mía, la gente con la lotería, con el número, porque este número tal, porque este número es de mi familia, porque este lugar donde se vende la lotería es más suerte, aquí hay menos suerte, aquí ha tocado tantas veces. Pues es eso. Seguramente, queridos oyentes, que vosotros también pensáis en esto, pensáis en la buena suerte o en la mala suerte. Y pues yo vengo un poco a decir lo que le dije a estos jóvenes, ¿no? Cuando estaban hablando de que tenían más buena suerte o menos suerte, cuando uno de ellos decía pues que le había tocado las preguntas que se habían estudiado y que eso era buena suerte y que había tenido mucha suerte en los exámenes, pues yo siempre le digo lo siguiente, y le dije lo siguiente, que la suerte no existe. No es que hay gente que tenga muy buena suerte y gente que tenga mala suerte. No creéis que porque hayáis nacido el día 13 del mes o tengáis alguna celebración el día 13 ya va a salir mal, o por haber nacido el día 13 ya vas a tener mala suerte. No, la suerte no existe. Para los cristianos existe algo mucho mejor que la suerte, que es la providencia, ¿no? Que es esa palabra mágica
que hay que ponerla de manifiesto y hay que hablar, los cristianos hay que hablar de providencia, porque es un concepto que se refiere a la intervención de una divinidad, de un poder superior, ¿no? Que para nosotros es Dios. En la vida, los seres humanos guiados y protegidos en su creación. También abarca la previsión y el orden del tiempo, ¿no? La palabra providencia es fiarse de Dios, es dejar que Dios actúe, es decir que todo pasa por algo. Viene la palabra providencia, viene de pro, que es antes, y videncia, que es ver, que es conducir un fin. Es un concepto religioso que se ha utilizado siempre en la Iglesia, por el cual una divinidad gobierna e influye en el universo, en especial la tierra, para el socorro de la humanidad. Es el dogma del teísmo, en oposición al deísmo, que cree que un Dios que solo es creador, ¿no? Nosotros no solamente creemos que nuestro Dios es solamente creador, que ese es el dogma del deísmo, sino que nosotros creemos en el teísmo, ¿no? Que creemos que no solamente ha creado, sino que nos sigue cuidando y acompañando y protegiendo. Por eso sus seguidores suelen utilizar este término del Espíritu Santo, definido como realidad divina, siendo el intermediario entre Dios y la humanidad. Muchas veces la providencia está muy unida al Espíritu Santo. Dios en cada momento nos quiere decir algo y nosotros solamente nos tenemos que fiar del Espíritu Santo, ¿no? Y yo siempre digo que en la sociedad todo pasa por algo, en la vida todo nos pasa por algo. Nada es puro azar. Incluso las muertes, las enfermedades, las situaciones complicadas pasan por algo. No es hoy ha pasado esto, hoy he tenido este problema, hoy he tenido este accidente. Siempre lo digo, Dios no nos manda el mal, Dios permite el mal para sacar cosas buenas. Dios no nos castiga diciendo, mira, tú has hecho esto, pues toma una muerte a tu padre. Tú has hecho esto, pues venga, un cáncer te va a salir. Muchas veces me ha tocado a mí escuchar, por desgracia, eso, ¿no? Ay, Padre Fernando, ¿qué le habré hecho Dios para que me mande este castigo de la muerte de mi hijo? Ay, ¿qué le habré hecho yo a Dios para que me mande esta enfermedad ahora? Y pensamos que Dios nos castiga o que Dios, según actuamos, nos manda el bien y el mal. Y esto no es así. La providencia es fiarnos de que Dios siempre nos está cuidando. En cualquier momento, en una enfermedad, en una muerte, en un accidente, en un problema de nuestra casa, Dios siempre está ahí, está acompañándonos. Por eso tenemos que fiarnos de la providencia, la tenemos que tener muy presente en nuestra vida y tenemos que rezar a la divina providencia que nos ayude, que nos acompañe siempre, que en cada momento nos dé lo que tiene que decir, ¿no? Esta palabra providencia que viene del latín, providencia, posiblemente acuñada por Cicerón, fijaros. Esta a su vez viene de providens, que es el participio presente del provideo, antes de lo visto. El prefijo griego pro viene de proias, ¿vale? Que es saber de antemano. Y es suscrito pravidencia, anticipar, inventar, tales como pronóstico o como profeta. Por eso, posiblemente fiarnos de la providencia es dejar que Dios actúa. Ya Platón, fijaros, ya Platón en su 10º libro de las leyes afirma la existencia de una idea similar a la divina providencia. Fijaros, ya Platón nos habla en sus leyes, en su libro de leyes, ya nos habla de que existe la existencia, que posiblemente hay una idea similar a la divina providencia, que algo viene, que algo nos ayuda y nos acompaña. Por eso es muy importante fiarnos. La providencia a lo largo de toda la eternidad se ha hecho presente en la vida de los filósofos, de los teólogos y en la vida de todos los cristianos desde que nos fiamos que Cristo camina con nosotros. Por eso hay que pensar que nuestro destino está escrito. Por eso hay que pensar también que nuestra vida, incluso el lugar de el momento de nuestro nacimiento, incluso en lugar de nuestra muerte,
todo está escrito. A lo largo de la historia, tantos romanos, escritores en la antigüedad clásica, Marco Aurelio nos habla ya de la divina providencia. El filósofo también de Samos, que sostenía que la divinidad, en caso de existir, no intervenía en los asuntos humanos. Y sobre todo también, fijaros, San Agustín, ya en clave cristiana, ya centrados en Jesucristo, en su libro octavo, no sé si lo han leído ustedes, de la ciudad de Dios, nos habla de la existencia de la providencia divina. Ya San Agustín nos está hablando de este confiar en el Señor, de dejar que Dios actúe. Por eso es muy importante fiarnos de la providencia. Decía Juan Damasceno, ¿no?, una definición muy típica que nos hablaba de que la providencia consiste en la curación ejercitada de Dios en las comparaciones de esos que existe. Representa, por otra parte, divina gracia de esa voluntad a los cuales cada cosa es recta de un justo mandamiento. Por eso, dentro del cristianismo, la divina providencia a lo largo de los siglos se ha venido hablando y comentando. Por eso no la podemos olvidar, esta divina providencia en nuestra vida, que nos hace presente cada momento y que nos hace entender cada momento que vivimos. Hay distintas, en la iconografía también hay distintos cuadros antiguos pintados que nos habla de la providencia de esa mujer vulnerable, ya muy entrada en edad, teniendo en una mano el cuerno de la abundancia y en la otra una vara con que marcaba un globo, representaba el mundo en la cual tenía fija su vista, ¿no? Y como veía que ese cuerno de la abundancia podría ser esa providencia que caía sobre el mundo y que a cada uno le daba sus necesidades. Incluso otras religiones, como puede ser el hinduismo, también hablan de la providencia, incluso en otros pueblos no cristianos ponen pues como necesidad esta providencia de fiarnos de él. Por eso, queridos oyentes, os invito a que despertéis en nosotros esa necesidad de fiarnos de la providencia, de dejar que Dios actúe en nuestra vida, no someternos como esclavos ahí a lo que nos digan, no, pero sí que dejar que Dios actúe y que todo lo que pasa por algo en la vida. Vamos a escuchar ahora una canción que nos va a ayudar, yo creo, a pensar un poco en la providencia, en pensar sobre todo si yo me fío de la providencia o no me fío de la providencia. Os invito a escuchar esta canción. Creo sencillamente quiero disfrutar de la serenidad del creer, desligar el creer del sentir. Creo, mi Dios, y basta. Te creo en tus misterios sin entenderlos. Te creo en mí y en el pan blanco, en el prójimo y en la creación, sin ver de ningún lado. Creo, Señor, sencillamente, porque creer es confiar, y como me gusta creerte sintiendo dudas, sintiendo dudas, sintiendo dudas. Muy bien, pues muchísimas gracias a nuestros técnicos de sonido que nos han preparado esta canción de Hakuna, ¿no?, donde nos decía creer es confiar. Y es verdad,
Creer es confiar y es fiarse de la providencia. Creer en Dios es saber que Dios está ahí con nosotros y que jamás nos va a abandonar, jamás nos va a dejar. Creer es saber que Dios, cada paso que doy, me está acompañado. Cada situación que vivo está ahí pendiente, ¿no? Cada circunstancia en la que paso, ahí está Dios detrás. Es confiar, creer es confiar y es fiarse de la providencia. Decía el padre Locadio que yo creo que es el maestro de la providencia, ¿no? Que levantó esta institución de los esclavos de María de los pobres, levantó 5 casas de misericordia sin nada de dinero, sino fiarse de la providencia, sin circunstancias súper difíciles donde muchas veces los trabajadores decían que se iban porque no cobraban y el padre Locadio pues se fiaba de la providencia y al otro día aparecía la necesidad, ¿no? Decía siempre esta frase el padre Locadio: hágase lo que se deba, aunque se deba lo que se haga, para que confiáramos en la providencia, ¿no? Que el deber era más importante que la necesidad de pagar. Seguramente que muchos de ustedes que están escuchando, queridos oyentes, dicen: ay, Dios mío, pues esto no va muy en mi línea, yo de esto no me creo mucho, no me fío mucho, ¿no? De pasar esa necesidad y saber que Dios en ese momento te da lo que necesitas si te fías de Él, ¿no? Pero económicamente, en un trabajo, recuerdo un joven también que ayer me decía que ha hecho Emaús de hombres este fin de semana pasado aquí en Cáceres. Llevaba año y medio sin tener trabajo y ayer le llamaron para un buen trabajo y me decía: padre Fernando, y encima cuando me termina la llamada de que me contrataba para decirme que fuera, que me contrataba, tal, que le había entregado el currículum, al terminar me dice: oye, y cualquier problema me llamo Jesús. Entonces dice: si es que es el mismo Jesús el que me ha puesto este trabajo, ha sido un milagro, ¿no? Y es verdad, lo que hace fiarte de la providencia y cómo todo cambia cuando dejas que Dios actúe, ¿no? Cuando dejas y con humildad dices: Señor, aquí estoy, haz lo que quieras, haz de mí lo que necesites, ¿no? Por eso es muy importante, como decía el Pablo, que hágase lo que se deba, aunque se deba lo que se haga. Y cuando tenemos este pensamiento y esta forma de actuar, es mucho más fácil vivir la vida, incluso la vivimos más felices. Muchos de los problemas y de las ansiedades que nos da el pasar por circunstancias difíciles, fiarnos de la providencia nos hace cambiar. Es preciso resistirse humanamente a la idea espectacular o práctica que está dentro de las competencias del gobierno, ¿no? Incluso de los ricos, de las situaciones que vivimos, por los hechos de ser ricos, de proporcionar a los pobres aquellos bienes que necesitan. Esa es la divina providencia también, que ha querido muchas veces arrebatarnos temporalmente nuestra necesidad. Nosotros debemos de fiarnos de Dios, debemos de implantar la confianza en Dios en medio de nuestros ambientes, en medio de nuestras familias, en medio de nuestras casas, de los que tenemos que decirle al Señor y tenemos que decirle a nuestros hijos, a nuestros nietos, dejar que Dios actúe ante un viaje, ante un problema, dejar que Dios actúe. Dios sabe más que nosotros. No es que nosotros solamente vemos el problema del día, pero Dios ve el ayer, ve el hoy, ve el mañana, ve toda la eternidad. Por lo tanto, solamente hace falta decir: bueno, pues que el Señor actúe, que el Señor haga lo que necesitamos. Por eso es muy importante también ponerla, ¿no?, en nuestras manos. Por eso es muy importante pedirle al Señor aquello que sale en las Sagradas Escrituras, ¿no?, en el Evangelio: Señor, creo, pero aumenta mi fe. Señor, creo, pero aumenta lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que yo deseo para mi vida. Que no sea mi forma de pensar y mi corazón el que dicta lo que tengo que hacer en cada momento, incluso la necesidad de tener que hacer, sino que sea el mismo Dios el que actúa en mi vida y el que en cada momento va poniendo lo que necesito. Por eso fiarse de la providencia es dejar que Dios marque nuestro estilo de vida. Lo único providencial en este mundo es eso, es la muerte, ¿no? Es la necesidad. Por eso hay que dejar siempre que el Cristo venza nuestra vida. No seamos nosotros los que queramos manipular el mundo ni nuestra vida, no. Que sea Dios el que manipule, el que organice, el que me va poniendo en cada momento lo que necesito, porque como lo hagamos nosotros, nos vamos a dar el castañazo padre. Como seamos nosotros los que queremos actuar, ya verás tú el problema que vamos a tener, y bien gordo. Pero cuando es Dios el que actúa, el que hace, el que protege, el que nos cuida, es mucho más fácil vivir la vida
Yo siempre lo he dicho, si nos fiáramos más de la providencia, si tuviéramos un director espiritual que nos va marcando el camino, si dejáramos que Dios actuase, la mitad de los problemas se quitarían. Pobres psicólogos, pero siempre lo digo, tendrían menos trabajo. Los psicólogos, si dejáramos que Dios actuara, si nos fiáramos del Señor, si dejamos que Él haga de nosotros pues ese mensaje de amor y no nosotros manipuláramos este mensaje de hacer lo que quiera y lo que quiero en cada momento, no, dejar que Dios actúe. Si Dios hace todas las cosas bien, en Dios no hay error, en Dios no hay duda, en Dios no hay equivocación, todo lo que hace Dios, todo está bien. Yo siempre lo digo, si permitió el pecado de Adán y Eva, es porque ya tenía pendiente traernos la salvación a través de María, de la Virgen Santísima, ya tenía pendiente traernos la salvación a través de Jesucristo, su único Hijo. Por eso, cuando Dios permite siempre algo, es porque tiene algo bueno detrás. Cuando Dios incluso permite una enfermedad, una muerte, un accidente, es porque tiene algo mejor. Porque no conviene rebelarnos contra Dios. No conviene echarle en Dios en cara a lo que nos está pasando. No conviene rebelarnos contra Dios porque me ha pasado esto. No, deja que Dios actúe. Si Dios hace bien todas las cosas, no tengáis miedo. Ya lo dijo San Juan Pablo II cuando se presentó en el balcón, cuando fue nombrado Papa, ¿no? No tengáis miedo, abrir de par en par vuestras puertas a Cristo. No tengamos miedo, que es Él que está. Aunque veamos el mundo muy liado, ¿no? Con tantos problemas de la política, con tantos escándalos, con tantas situaciones complicadas que tenemos en casa, en la política, incluso en la iglesia, en nuestras familias. No tengáis miedo, fiaros de la providencia, dejar que Dios actúa. Dios hace bien todas las cosas. Cuando vemos que no llegamos al fin de mes, cuando tenemos también un hijo complicado metido en problemas, no tengáis miedo, dejar que Dios actúe. Dejar que Dios actúe. Cuando tenemos un problema en nuestra empresa, no tengáis miedo, fiaros de la providencia. Yo os invitaría que en un folio pusieseis providencia y lo tuvierais ahí delante de vuestro despacho o en la puerta del frigorífico, ahí donde ponemos los imanes, pusiéramos providencia. Y cada vez que lo veamos, nos venga a mi pensamiento y a mi corazón, fíate de Dios, deja que Dios actúa. Dios hace bien todas las cosas. Ayer estaba yo con un grupo de hombres de Maús, estábamos en la reunión que tenemos siempre todos los martes aquí en la parroquia de San Blas de Cáceres, y hablando de esto, de la caña que les doy yo con la providencia, ¿no? De decirles siempre que se fíen, que Dios hace todas las cosas, que no nos pongamos nerviosos ante un retiro, ante una circunstancia. Decía uno, yo hasta ahora no me fiaba nunca de la providencia, no tenía esa confianza en la providencia, pero a partir de ahora, vamos, me lo voy hasta tatuar, decía el muchacho, me lo voy hasta tatuar en el cuerpo porque es la palabra que más me ayuda a hacer las cosas bien y a dejar que Dios actúe. Y es verdad que a veces pensamos que todo funciona por mis fuerzas, por mi formación, por mi compromiso, y bueno, eso forma parte y es muy importante, pero no todo se debe a eso. Hay que dejar que Dios actúe también, y seguramente que Dios tiene pues más del 90% de culpa de todo lo que nos pasa cuando son cosas buenas y cuando nos fiamos de Él. Y cuando no son tan buenas, también Él hace bien todas las cosas. También Él hace, ¿no? Ante una muerte de un hijo, de un marido, ante un problema que tengáis seguramente muchos de ustedes, queridos oyentes, que estáis a punto de la depresión, Dios hace bien todas las cosas. Dejar que Dios actúe. Ante una muerte, dejar que Dios actúe, preguntarle el por qué, y seguramente que sabréis que de esa muerte hay muchas cosas buenas que Dios nos tiene preparadas. No porque seamos masocas ni sometidos, sino porque somos hijos de un Padre, y un Padre nunca quiere el mal para sus hijos. Un Padre siempre, aunque a veces nos castigue una semana, después de ese castigo siempre hay un abrazo y siempre hay como una información, ¿no? Siempre hay un aprendizaje, que no me salía la palabra. Detrás de cada cosa hay un aprendizaje. Por eso, queridos oyentes, fiaros de la providencia, dejar que Dios actúe. Lo repito una vez más y no me llaméis cansinos. Dios hace bien todas las cosas, aunque no las entendamos. Y a partir de ahora, nunca digáis, he tenido suerte. ¿Qué suerte tengo?
Decir, la divina providencia está conmigo. Pedirle a la divina providencia que os ayude a que salgan bien todas vuestras cosas y vuestros proyectos. Muchísimas gracias a Radio María, desde esta Casa de la Misericordia, de los esclavos de María y de los pobres, de aquí, de este rincón de Extremadura, de Alcuéscar, el Padre Fernando, y que nos volveremos a ver dentro de 15 días. Hasta entonces, fiaros de la providencia. Rezo por todos vosotros. Gracias a los técnicos y gracias a todos los oyentes. Nos volvemos a encontrar dentro de 15 días. ¡Hasta luego! Así finaliza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado desde la diócesis de Coria Cáceres el padre Fernando Alcázar.